Quiero compartir en esta mañana un pasaje de Filipenses y realmente este verano he estado bastante en la carta a los Filipenses porque compartí en un campamento de familia allí en Galicia sobre esta preciosa carta. Un día en un campamento de jóvenes me dijeron: Toby, ¿cuál es tu versículo preferido? Y yo decía, bueno, mira, si tú me pusieras una mesa llena de manjares y me dices cuál es mi comida preferida, diría que me pone en una situación difícil. No tengo un pasaje preferido en la Biblia, toda la Biblia es exquisita, toda la palabra de Dios es deliciosa. Y como decía nuestro hermano, en el Salmo 119 nos da un montón de enseñanza de qué es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Luz a nuestro camino, lumbrera, guía, camino, un montón de imágenes, ¿verdad?, que nos muestra la palabra. Por lo tanto, no tengo un pasaje preferido en la Escritura. Toda la Escritura es deliciosa para nosotros. Debemos de deleitarnos en ella, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Porque sabemos que produce en nuestras vidas un fruto abundante para la gloria de Dios, para ser edificados, para crecer, para vivir vidas que realmente glorifiquen a nuestro Señor. Hay una frase, no sé de quién es, yo la he escuchado en algunas ocasiones, que tenemos que deshacerla. Y la única forma que podemos deshacerla es realmente viviendo vidas como Dios manda. Y dice que los cristianos son los que más mentiras cantan. ¿La habéis escuchado alguna vez? Pues, hermano, tenemos que deshacer esa frase. Ahora, no podemos deshacerla sencillamente rompiéndola, sino haciendo que eso es mentira. Vivimos lo que cantamos. Y realmente hemos cantado canciones preciosas que le dan la gloria a Dios, pero obra de lo que Él ya ha hecho en nosotros y de lo que está haciendo. ¿Es un sacrificio? Sí. Dice Pablo que nos ejercitemos para la piedad, sí. Pero cuánto esfuerzo hacemos para cosas secundarias. ¿No lo vamos a hacer para edificar nuestra vida en lo que realmente merece la pena? Y cuando digo, Dios mío, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, mi vida está en tus manos, tú no solamente no eres mi Salvador, sino mi Señor, y mi vida quiero dedicarla a ti. Y eso es verdad, y lo canto porque es verdad. Ahora, daros cuenta, no estamos exentos de dificultades, no estamos exentos de problemas, pero realmente como creyentes, cualquiera que sea nuestra situación, debemos de estar gozosos. Gozosos, porque tenemos el gozo de la salvación. Y cualquier dificultad por la que pasemos, nadie, absolutamente nadie, nos puede robar el gozo que Cristo ya ha puesto en nuestras vidas. Y Pablo en la carta a los Filipenses va a hablar del gozo. Y habla del gozo y habla de la unidad necesaria en la iglesia. Si dijéramos hoy, bueno, hoy más que nunca la unidad es necesaria. No, siempre ha sido necesaria la unidad de la iglesia. Porque tenemos un enemigo que está peleando precisamente por romper esa unidad de la iglesia. Hay un enemigo espiritual, como dice Efesios, pero también hay un enemigo dentro de nosotros, como dice Santiago, que es el que más nos cuesta reconocer, pero evidentemente tenemos que luchar con en estas dos batallas de la vida del creyente. Ahora, ninguna de ellas nos puede hacer perder el gozo. Y ambas nos deben dirigir nuestras vidas hacia la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque combatimos juntos. ¿Por qué? Por el avance del Evangelio. No hay otro motivo. El avance, mientras el Señor no venga, tiene que continuar día a día. Y nosotros nos forjamos como creyentes a través de las pruebas. Y nos forjamos a través de las dificultades. Y aprendemos, por desgracia, y a ninguno nos gusta esto, aprendemos más de los momentos difíciles que de los momentos deleitosos. Pero aún así, insisto, el gozo del Señor, nadie, absolutamente nadie nos lo puede robar. Debe de ser algo continuo en cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que nadie aquí podría levantar la mano hoy y decir que nunca ha pasado dificultades. Ahora todos podríamos levantar la mano y decir, he tenido momentos esplendorosos en mi vida. Pues gracias a Dios por ambos. Gracias a Dios por ambos. Porque el problema grande que nosotros teníamos de siempre ha sido estar separados de Dios. El trabajo, si te falta trabajo, no es el problema más grande. Si hay una situación angustiosa dentro de nuestras vidas, no es el problema más grande. El problema más grande que tiene la humanidad es que está rechazando la salvación. Y hace poco veíamos un reportaje, creo que lo ponía Will, de una guita, una soga, y qué comparación más tremenda, ¿verdad? La parte roja es nuestra vida y el resto de la cuerda es la eternidad. Entonces, Jesús
en su sacrificio, nos libró de pasar una eternidad separado de Él. Hermanos, vamos a ver Filipenses del 1 al 11. Espero tratarlo entero y poder ver qué bendición para nuestras vidas, qué gozo para nuestras vidas, poder deleitarnos en la introducción de una carta que sin duda es maravillosa, que sin duda es un privilegio que tenemos, inspirado por Dios para su pueblo, para su Hijo. Veo que tenéis ahí el pasaje, muy bien. Ahora bien, a modo de introducción, Filipos era la ciudad en la que se fundó la primera iglesia de Europa. Creo que todos podemos conocer un poco cómo fue el desarrollo, ¿verdad? Y ayer comentaba con un hermano cómo es Dios, porque a través de una mujer que era rica y adinerada, y a través de un carcelero, qué contraste más grande, ¿verdad?, a través de situaciones muy diferentes, porque Lidia estaba ahí en el río junto con otras mujeres hablando de las cosas de Dios, y se presentó Pablo a presentar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, y produjo una transformación en esas mujeres. Más adelante hubo unos acontecimientos, como nos relata Hechos, en los que Pablo interviene en una niña que estaba poseída, y dice la palabra que daba gran riqueza para sus amos, para apartarla de su camino, y esto produjo, y vamos a ver una serie de contrastes. El primer contraste es la alegría de unas hermanas que habían recibido a Cristo, el contraste después, o el contraste que se ve en Pablo cuando es metido en la cárcel por hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Sucede un terremoto en la cárcel y se salva un carcelero. Cómo el Señor iba moviendo todos los hilos para que se iniciara esta primera iglesia en Filipos. Y a partir de ahí, cómo va creciendo, lo arrestan, Pablo es torturado, Pablo es maltratado, como en otras muchas ocasiones, pero realmente hay un pasaje, como decía anteriormente, y un versículo que ahora en estos tiempos va dejando huella en mi corazón, que es Filipenses 1:12, que él decía, a pesar de todas estas circunstancias, de modo resumido que estamos explicando, él decía: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido, todo aquello que ha sucedido en mi vida, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué versículo más tremendo, ¿verdad? Realmente ese debería de ser nuestra intención o nuestra inquietud. Mira, Señor, a lo largo de mi vida, no sé el tiempo que voy a durar, van a pasar muchas cosas, pero como creyente quiero que su repercusión sea para el avance del Evangelio, porque entendemos que esa es la prioridad en la vida de las personas. Ahora bien, quiero que leamos estos pasajes. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, y poder tratarlo, esta oración de Pablo como introducción, dividiéndola en la acción de gracias y también en la petición hacia los filipenses, con aplicaciones directas, implicaciones y aplicaciones para nuestra vida. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y realmente que podamos extraer
enseñanza para nuestras vidas en el día de hoy. Tenemos una oración de Pablo, ¿verdad? Yo no sé realmente cuál es el hábito de oración de cada uno de nosotros, pero intuyo que no es muy frecuente y no quiero ofender a nadie. Quizá haya personas que tengan un tiempo de oración continuo y constante, pero realmente necesitamos orar mucho más. Yo siempre digo que confiamos en Dios, realmente confiamos en Dios, estamos en sus manos, Él es soberano, pero también sé, y esto lo aplico a mí, que muchas veces trato de aplicar primero mis recursos y luego en última instancia, cuando ya he agotado mis recursos, entonces cuando digo, Dios mío, lo dejo todo en tus manos. Pero el Señor, que conoce el corazón, me dice, pero Domi, eso lo tenías que haber hecho antes de utilizar tus recursos, y tu primer recurso es la oración. Ahora, era una necesidad del Señor Jesús, y estamos llamados a imitar al Señor Jesús. Jesús especialmente apartaba un tiempo para la oración. Es decir, Él se levantaba de madrugada antes de que tuviera toda la vorágine de la gente que le seguía, para dedicarlo única y exclusivamente a la oración. Esto no quiere decir que no oremos. Yo oraba cuando iba en mi camión. No cerraba los ojos, evidentemente. Oraba con los ojos abiertos, porque si no iba a adelantar el viaje al cielo, y los tiempos son del Señor. Pero no quiere decir esto. Todos oramos, todos salimos a la calle. Dios mío, guárdame, voy a salir, te pedimos por nuestros hijos. Vamos continuamente orando ahora. No quiere decir esto. Yo sé que todos podemos hacer esto. Ahora, lo que quiero decir es que necesitamos apartar un tiempo exclusivo, no cuando caminamos, no cuando andamos, para dedicarlo a la oración. Es decir, sentarme reposadamente o arrodillarme reposadamente, la costumbre que tengáis, para no hacer otra cosa que orar. Y Jesús decía que teníamos que imitarlo. Y si para el Señor era una necesidad la oración, ¿cómo no lo va a ser para cada uno de nosotros que dependemos de Él? Y Pablo imitó en muchas ocasiones la oración de Jesús. En este caso, él estaba orando en favor de los filipenses. ¿Por qué? Bueno, porque los filipenses estaban dando un testimonio que era tremendo. Los filipenses estaban viviendo una vida de tal manera que Pablo, dice el versículo 1, estaba diciendo, versículo 3, perdón, que daba gracias a ellos por todas, cada vez que se acordaba, en los momentos en los que él inclinaba sus rodillas para orar. Ahora, la estructura de las cartas de Pablo, casi todas mantienen un mismo significado o tienen una misma forma de estructurar la oración, ¿verdad? Contiene la identificación, como vemos ahí, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, también se identifica como un siervo del Rey, como un siervo del Salvador. Habla de Pablo y de Timoteo y también habla de los destinatarios. Casi todas las introducciones que hace en las cartas las hace de esta manera. Pero además aquí incluye a los santos, incluye a los diáconos, incluye a los obispos, y esto tiene sentido porque está hablando de que había una iglesia establecida con todo el formato de autoridad que tiene que tener una iglesia. Por lo tanto, se está dirigiendo a los santos que se congregaban en la iglesia de Filipos, en la reunión de Filipos. Ahora vemos algunas variantes aquí con respecto a otras introducciones, y él no va a hacer una defensa especial de su apostolado, y tuvo que hacerlo en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero sí se identifica como siervo y tiene sentido luego a lo largo de toda la carta. Él habla de una responsabilidad pastoral, él habla de una responsabilidad de diáconos, de pastores, y vuelvo a insistir, estaba hablando realmente a una iglesia. Los diáconos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, lo identifican como aquellos responsables que tenían servicios especiales en la congregación. Los pastores, los encargados de pastorear, cuidar, proteger y sostener al rebaño, que es la función del pastor, alimentarlos con la palabra, protegerlos de todos aquellos lobos que quieran venir con una falsa doctrina a enseñar, y cuidar a todos los hermanos que están debilitados en cuanto a su atención, su cuidado, su oración hacia ellos. Esa es la labor pastoral, y Pablo estaba dirigiéndose a ellos, ¿verdad? Ahora, esto solamente es la formación del saludo, que es algo típico en las cartas de Pablo, pero ahora a continuación, a partir del versículo 3, él va a mostrar el por qué realmente estaba dando gracias a Dios por los filipenses, y vamos a ver esa acción de gracia
y luego vamos a ver la petición que hace por ellos. Pablo, en primer lugar, los versículos 3 y 4, da gracias por la comunión en el Evangelio. Doy gracias a Dios, siempre, dice Pablo, que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La acción de gracias, hermanos, en cierto sentido, cuando nosotros damos las gracias, es una muestra de felicidad, ¿verdad? En cierto sentido nos hace ver que estamos gozosos. Nunca damos las gracias por el daño que nos hacen. Algunas veces deberíamos de darlas si nos han enseñado algo, pero lo normal es que demos las gracias por aquellas cosas que nos hacen felices o que nos satisfacen, aunque sea en un pequeño grado. Yo creo que en todos hacemos este gesto, ¿verdad? De hecho, hay un anuncio ahora en televisión que me llama la atención y lo utilicé para ejemplo, y es el anuncio este de una niña que va con el padre y va a cruzar, es de un coche, y va a cruzar el paso de cebra, me parece que vienen de comprar el pan, y hay un coche parado y el padre le da las gracias al que está parado en el paso de cebra. ¿Recordáis este spot? Bueno, él agradece que se haya parado, porque es verdad que el paso de cebra está ahí para pararse, pero si no se para se lo lleva para adelante. Entonces el hombre, en agradecimiento, le hace un saludo, cosa que irrita a su hija, y se enfada y le dice: papá, ¿por qué le da las gracias? Está haciendo lo que tiene que hacer, se tiene que parar en el paso de cebra. Bueno, hija, pero se ha parado, no se podía haber parado, es un acto de gratitud. ¿Recordáis este anuncio? A continuación se invierte la situación, y es él el que está esperando a que pasen unos peatones, y la hija le dice: ¿ves cómo nadie te da las gracias? Siempre los niños a los padres no están a esto que pasa a una mujer y le da las gracias, y el padre la mira y le dice: 1-0. ¿Te das cuenta? Bueno, eso produce gozo. Una cosa tan simple produce alegría, produce felicidad en un padre, y lo expone, se lo hace mostrar a su hija. Claro, el sentido por el cual Pablo está dando aquí las gracias y está gozoso es mucho más amplio que este simple anuncio, pero realmente debemos de estar agradecidos. Ahora, Pablo estaba mostrando aquí un gozo y una alegría porque ellos, los filipenses, estaban en comunión en el Evangelio, en su ministerio, en su vida, y eso le producía felicidad. Ahora, el gozo que está expresando aquí, en ese sentido tan amplio, quiere decir que él siempre tenía en mente a los filipenses en sus oraciones. Podríamos pensar que no, porque dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, ¿quería decir esto que no siempre se acordaba de ellos? Yo tengo una larga lista de oración, y me imagino que muchos tendréis una larga lista de oración, y puedo decir: bueno, si alguna vez voy a orar por mi hermano, pero si me acuerdo de él, si no me acuerdo. No está diciendo aquí Pablo que siempre que se acordara. De hecho, repite 2 veces la palabra siempre. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, aquí está la clave, ¿dónde? En todas mis oraciones. Quiere decir que en todas las oraciones Pablo se acordaba de los filipenses. Ahora, esto es una muestra de estar agradecido. ¿Por qué? Porque ellos participaban de la comunión gracias al Evangelio que habían recibido, al igual que el apóstol Pablo. Es decir, su constante oración, su vida de oración, siempre estaban presentes los hermanos de Filipos. Y eso es un motivo también para nosotros, ¿verdad? Es verdad que quizá no nos podamos sentar y tirar de nuestra larga lista de oración. Pasarían días para yo poder orar con nombre y apellido por todos los hermanos que hay en mi lista, pero cuando digo: Dios mío, oro por tu iglesia, no por mi iglesia, por tus redimidos, de los cuales me encuentro, porque de cierta manera nos ayudan a avanzar en el Evangelio. Allí donde se predique la palabra, allí donde haya un hermano que está dando un buen testimonio, es una oportunidad para extender la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, él a continuación dice: va a dar gracias por esa comunión en el Evangelio, desde el primer lugar hasta ahora. Mirad, la palabra que traduce en griego comunión es koinomía, y significa
colaboración significa participación. Es decir, tiene un sentido mucho más profundo que ser simples compañeros. Pablo estaba utilizando una expresión mucho más amplia, mucho más profunda que el hecho de decir, mira, sois compañeros míos. Yo he tenido compañeros en el trabajo, todos tenéis compañeros en el trabajo, ¿verdad? Todos tenemos un vecindario, todos podemos hablar de ellos, que hay un buen ambiente, hay una buena relación entre ellos, pero ninguno de mis compañeros de trabajo yo podría decir que tenía una comunión en el Evangelio con ellos. ¿Por qué? Porque no eran en avance del Evangelio para mi vida. Ahora, tenemos una buena relación, tenemos una buena amistad, podemos tener un buen testimonio hacia ellos, pero no colaboran en el progreso del Evangelio de ninguno de nosotros. Y Pablo está utilizando aquí esta expresión porque los filipenses estaban en comunión, en colaboración a través de esta palabra en el progreso de la extensión de su palabra. Por eso él dice ahí koinomía, esa definición. Ahora, esto en cierto sentido, en un sentido profundo, quería decir, doy gracias al Señor porque vosotros estáis participando de la gracia de tal manera que el Evangelio avanza, aunque nos separen distancias. Pablo estuviera en un lado y los filipenses estuvieran en otro. Habían pasado 10 años desde que Pablo iba a escribir esta carta y en 10 años aún estaba agradecido porque el avance del Evangelio prosperaba en cada uno de ellos. Ahora, 3 cosas especiales en cuanto a esto. ¿En qué estaba centrada esa gratitud por parte de Pablo hacia los filipenses? En primer lugar, lo dice el texto, estaba centrada en el Evangelio. Si no, no podría continuar. La base principal, el cimiento principal por la cual ellos colaboraban con él, era por la salvación que cada uno de ellos tenía. Esas buenas noticias, esas buenas nuevas que habían recibido, de que eran pecadores, de que Cristo había venido a morir por ellos, de que habían sido regenerados, justificados, como hemos escuchado en la oración, y ahora podían participar de la gracia de Dios en la extensión del Evangelio. Pablo está hablando aquí de una forma especial. ¿Por qué? Porque esa participación, ¿sabéis lo que incluía? Combatir. Y Pablo era un guerrero del Evangelio. Y él introducía esto porque decía, mira, en mis luchas, en mis dificultades y en mis batallas, vosotros estáis combatiendo conmigo. O sea, no estoy solo. Qué difícil es pelear la batalla espiritual solo, hermano. Qué complicado es verte solo en situaciones en las que estás respaldado en una iglesia, pero hay momentos en los que miras para atrás y dices, ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis hermanos? Estoy solo. Pablo vivió muchos momentos de estos. Y claro, ¿por qué está dando gracias a Dios? Porque dice que aunque en muchas situaciones se hubiera visto solo, siempre había tenido el apoyo, la comunión, la koinomía, la participación, la colaboración de los filipenses, aunque solamente fuera a través de oraciones. Pero lo sentía en lo más profundo de su corazón. Y qué bueno es esto para nosotros. Mirad, hermanos, nadie va a pelear la batalla por ninguno de nosotros. Nadie del mundo va a venir a sacarnos las castañas del fuego, como normalmente decimos. Yo, realmente siendo un hombre fiel, tú siendo una mujer, un hombre fiel, realmente tenemos que luchar unidos. Por eso está hablando de la unidad en el Evangelio, está hablando del gozo para el avance, para el progreso de la extensión de la palabra. Ahora, no es lo mismo, como decía, estar en combate solo que acompañados. Y los filipenses eran partícipes de la lucha del apóstol Pablo, y él estaba dando gracias precisamente por esto al Señor. Ellos sufrían con el apóstol, y es curioso, porque dice en el capítulo 1, en los versículos 27 al 29, que sufrían y lo tenían entendido como un privilegio, y de ahí el gozo. Tenían como un privilegio poder sufrir, inclusive por el apóstol Pablo. Ahora, una de las enseñanzas importantes es la siguiente. El Evangelio que Pablo está mencionando aquí es el Evangelio de la salvación, y eso solamente lo puede producir Cristo en tu vida. No a través de una emoción, no a través de un momento de alegría, no a través de una situación un tanto especial. Mirad, cuando nosotros vamos a Cristo,
porque hemos recibido el Evangelio. Y vamos a pedir perdón. Sí puede tener su dosis de alegría, pero ¿sabéis qué pasa? Tiene una dosis mucho más alta de humillación. Porque ¿qué te cuesta más? ¿Pedir perdón o hacer un daño? Somos muy rápidos y muy ligeros a la hora de ofender. Nos cuesta mucho menos trabajo hacer esto que luego ir y pedir perdón. Yo muchas veces digo, mira hermano, esta mañana nos hemos levantado y seguramente en nuestra vida tenemos un alto porcentaje de pecar. Seguramente el hecho de despertarnos ya estamos pecando con nuestra mente, con nuestro corazón, pero no tenemos menos oportunidades de hacer lo resto delante de Dios. Es más, tenemos la obligación espiritual, si hemos sido transformados realmente por Cristo, de combatir todo aquello que va a venir a nuestra vida. ¿Con qué? Con la enseñanza que el Señor está dando en nuestros corazones. Ese es el Evangelio. Y cuando Dios interviene en nuestra vida a través de su Espíritu, nos transforma a través de su palabra, nos regenera, somos criaturas que realmente tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y ese es el Evangelio que nos une a ti y a mí si todos somos creyentes. Y si aún no eres creyente, necesitas recibir ese Evangelio, porque esa es la prioridad en tu vida. No hay otra prioridad, porque no sabemos qué va a suceder en el día de mañana. Ahora, una vez que abrace el Evangelio, vive como Dios manda, en medio de las dificultades, en medio de un proceso de santificación, en medio de un proceso de crecimiento, pero estamos llamados realmente a vivir vidas como Dios manda. Ahora, ¿qué beneficio trae eso a nuestra vida? Que podemos compartir una comunión que colabora lo uno a lo otro. ¿Para qué? Para el progreso del crecimiento de la Iglesia, por consiguiente, para el crecimiento y poder llevar la palabra a personas que no la tienen. Es un privilegio. Hoy ha tocado nuestra hermana el piano. Escuché en una ocasión que hay iglesias que no tienen músicos y los contratan de la calle. No en España, no he escuchado eso, pero lo he escuchado en otros países. Bueno, pues no tiene sentido ninguno. Para mí no tiene sentido. ¿Cómo vas a alabar lo mismo? Habiendo recibido el Evangelio, participando de esa comunión, que si realmente sencillamente está realizando un oficio. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, hermano, el primer privilegio por el cual Pablo estaba dando las gracias es porque los filipenses eran participativos con él, porque habían recibido el Evangelio. Si has recibido el Evangelio, si tienes a Cristo en tu corazón, si realmente has confesado tu pecado, estás en una posición de privilegio para participar de la Iglesia, para ser un miembro de la Iglesia, para formar parte de la membresía de la Iglesia, para poder contribuir en el avance de la palabra de Dios. En segundo lugar, su comunión no era algo momentánea, sino que dice que era algo continuo. Los filipenses estaban comprometidos con Pablo. Y aquí en la carta habla bastantes veces en cuanto a su sustento, en cuanto a su ofrenda, para que él pudiera realizar su trabajo como tenía que hacerlo. Oraban por él, participaban por él, pero contribuían en su sustento para que Pablo pudiera hacer su trabajo. ¿Y cuántas veces Pablo se vio desamparado de sustento? Muchas, ¿verdad? A lo largo de la Escritura lo vemos mucho, pero su confianza plena estaba en Dios. Y él sabía que Dios estaba formando iglesias y preparando hombres con madurez para que él pudiera realizar su trabajo, y lo iban a sostener. Mirad, la comunión realmente participativa es ejercitar nuestros dones al servicio de la Iglesia. El más importante no es el que predica. Nosotros necesitamos hoy aquí una persona que haya colocado los bancos, ¿verdad? Una persona que sea servicial. Necesitamos una persona que pueda mantener un local digno, un local en el cual se pueda predicar la palabra y estemos una hora o la que estemos, que pueda estar cómodo. Realmente quien lleva la palabra tiene una responsabilidad, pero cuando tenemos que ejercitar nuestros dones, que no nos parezca que nuestro don es pequeño, porque eso contribuye al avance del Evangelio. Recibimos del Señor todo. Cuando yo tenía mi trabajo secular y no estaba dedicado a la obra, mi trabajo me lo había dado Dios, no era el esfuerzo de mis manos. Por lo tanto, mi responsabilidad en cuanto al sustento de las personas que nos pastoreaban era también ese, es decir, Dios mío, recibo de gracia, doy de gracia, todo lo que tengo viene de ti. Y era un segundo pilar que Pablo estaba dando gracias: la comunión en el Evangelio,
la comunión participativa en el Evangelio, y en tercer lugar dice que no era algo momentáneo, sino que era algo continuo. Es decir, bueno, ahora Pablo está en un momento bajo, vamos a dejarlo a un lado y vamos a sostener o vamos a cuidar de otra persona. No, dice que continuamente, es decir, desde el primer momento en el que estuvo con ellos, su fidelidad en todas las cosas era constante y permanente. ¡Qué bendición! Esa es la comunión en el Evangelio, esa es la ayuda, esa es la colaboración, esa es la coinomía a la cual Pablo estaba refiriéndose. Quiero que hagamos un poco más de énfasis en esto, en esa comunión, en esa explicación de comunión, para que la arraiguemos bien en nuestros corazones. Si vais a Hechos capítulo 2, en los versículos 41 y 42, vemos al apóstol Pablo nuevamente predicando el Evangelio. Un discurso magistral, ¿verdad? Una maravilla de discurso. Él estaba exponiendo la obra de Cristo. Él estaba predicando el Evangelio que conocía Pedro. Él estaba haciendo una exposición de la palabra. Él estaba hablando del Hijo de Dios como el Mesías que los judíos esperaban, como estaba prometido, y decía nuestra hermana en Génesis 3:15, en ese protoevangelio. Ahí ya vemos a Cristo siendo anunciado y todo el proceso de la simiente hasta que llegó. Y dice el pasaje que después de dar este mensaje Pedro, dice así, y daros cuenta en esta secuencia que está hablando aquí, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y daros cuenta aquí la definición, en la comunión, que es decir, en la participación, coinomía, los unos con los otros. Vemos nuevamente en Hechos un significado mucho más amplio que un simple compañerismo que no tiene sentido, que no tiene algo que lo une, ¿verdad? Y a continuación dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que vemos aquí en estos pasajes es un orden de cómo se comienza el proceso de la obra y qué es lo que nos hace participativos. Primero, te ilumina el Espíritu, recibes la palabra, crees en la palabra, te arrepientes y el Señor obra en tu vida, te hace partícipe. ¿Os dais cuenta de la secuencia? En ese momento te hace partícipe y ahora es cuando tú, en la comunión con tu hermano, eres participativo en todas aquellas cosas que empiezas a hacer para el progreso del Evangelio. Pero esta secuencia se tiene que dar en todas las personas. Si falla alguna de estas secuencias, malo. Si el Señor no nos despierta. Esta frase es de Will, luego la veráis y dirá, ¿me está imitando Domi? No. Me llamó mucho la atención cuando él estaba hablando de Lázaro y decía que Jesús se puso delante de la tumba y dijo, Lázaro, despierta, levanta. Dice, si él, palabras de Will, si él no hubiera nombrado Lázaro y hubiera dicho levanta, se hubieran levantado todos los muertos que allí había. Porque tiene poder para dar vida. Y es sorprendente cómo aprendemos continuamente de la palabra, ¿verdad? Ahora el Señor necesita decir, Domi, María del Mar, fulanico, menganico, despierta. Abre los ojos y mira el Evangelio. Y mira tu situación. Y mira realmente lo que necesitas. Y yo soy tu Salvador. Es tremendo. Ahora que eres limpio de pecado, ahora que eres justificado, tienes el privilegio de participar de la congregación, de la obra. Qué importante, hermano, es seguir esta dinámica espiritual. Qué importante es entender esto en nuestras vidas. Qué importante es para el núcleo de la Iglesia, para la unidad y para el gozo de toda la Iglesia. Pablo recibió ese apoyo práctico, Pablo recibió esa ayuda, Pablo recibió la oración, recibió el consuelo, recibió el sustento, y dice en el versículo 5, la segunda parte, lo hizo desde el primer día hasta ahora, es decir, de forma continua y constante. ¿Cómo no iba a dar gracias Pablo por eso al Señor? ¿Cómo no voy a dar yo gracias? ¿Cómo no vamos a dar cada uno de nosotros gracias si al fin y al cabo todos formamos parte de una lista de oración? De hermanos que están preocupados los unos por los otros.
de hermanos que se preocupan realmente por cómo estás y decir, mira, no sé hasta dónde puede alcanzar mi ayuda, pero por lo menos mi oración la tiene. Y si después te puedo ayudar en algo más, y lo sé, lo hago porque estoy en participación contigo en el Evangelio. Hay una cita de Sinclair Ferguson en el comentario a los Filipenses que él tiene, y me gustó y la quise extraer, y dice lo siguiente: ser cristiano implica estar en comunión con otros para participar de ellos en la obra de Cristo. Normalmente no existe tal cosa como un cristiano aislado. Y ahora con signo de exclamación dice: nosotros pertenecemos a aquellos que pertenecen a Cristo. Es más, donde no exista esa actitud de dar, de cuidar, de amar, de compartir, no existe la verdadera comunión. Ahora, quien produce eso en nuestra vida, hermano, y esa es la cita de Ferguson, es Cristo, es el Señor en nuestros corazones. Cuando demos gracias a Dios, damos gracias por nuestros hogares, por nuestra familia, por todos los bienes materiales que tenemos. Tenemos esta tendencia a todos. Y algunas veces nos olvidamos de decir: gracias, Dios mío, por la obra que está haciendo en mi vida. Es verdad que me provees de todo lo necesario, pero lo más importante es que me haces partícipe por el Evangelio en el progreso de la Iglesia, en el progreso y en la extensión de la palabra de Dios. Hermano, ¿es esa nuestra actitud? ¿Tenemos una actitud frente a la palabra de Dios de esta magnitud? ¿Realmente damos gracias a Dios por este tipo de cosas? ¿O siempre está la prioridad de lo material? ¿O siempre está la prioridad del yo? La palabra nos exhorta, y gracias a Dios que nos exhorta, porque eso nos ayuda a crecer. Ahora, en segundo lugar, Pablo está dando las gracias por la comunión en el Evangelio, pero también lo está haciendo por completar la obra en los filipenses. Como decía nuestra hermana, el Señor no nos salvó solamente y nos dejó ahí. Ahora buscaros la vida. Ahí estáis en un mundo hostil, lleno de lobos que os van a morder los tobillos, o en los pies, o en la cabeza si es necesario, sino que Él, ¿qué hizo? ¿Dejó a quién? Al Consolador, a su Espíritu. Decía hace poco un hermano, creo que escuché, que decía: basta ya de que digamos que la vida del cristiano es difícil. No es difícil. Tenemos las instrucciones en la palabra de Dios de cómo debemos de conducirnos. Cuando nosotros vamos a ser padres, nadie nos da una lista de instrucciones, ¿verdad? Cada uno te da un consejo: no acuestes al niño en tu cama, que se acostumbra. Y luego sufres tú cuando el niño está llorando 8 o 10 horas, al final termina por ahí. No, tú acuéstalo, porque nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Recibimos tantas instrucciones, y nosotros que tenemos 3 hijos, con uno hemos sufrido unas cosas, con otro hemos... Y al final dijimos: mira, vamos a ponernos en las manos del Señor y que nos guíe cómo educar a nuestros hijos, porque es que hacer caso a todos, buenos consejos todos, vamos a salir locos. Porque ¿quién enseñó a ellos a ser padres? Nadie, ¿verdad? Ahora, realmente, hermano, Dios está completando la obra en nosotros. No nos enseñó a ser cristianos, pero nos ha dejado las instrucciones a través de la Escritura para pelear cada batalla continua de a diario. Entonces, el problema no está en que la vida espiritual sea difícil. El problema está en que no estamos siempre en la condición de obedecer lo que Dios dice. Y claro, y ahí es donde se complica la cosa. Si el Señor dice: disciplina a tu hijo porque para que no te avergüence en el día de mañana, bueno, disciplino a mi hijo. El disciplinar lo tenemos siempre con la intención negativa, pero no hay una muestra de amor más grande que poder educar utilizando una disciplina bíblica, siempre imperando ese amor a la hora de guiar y dirigir a nuestro hijo hacia la verdad. Bueno, es una muestra de amor, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina. Yo amo a mi hijo y claro que lo disciplino. Y el mayor de edad, si tengo que regañarle, le regaño. Y que me diga que es mayor de edad, que le voy a regañar doblemente. Porque si con esa edad no has aprendido ya lo que tenías que haber aprendido con 14 años, mala cosa, o yo he sido muy mal padre, o tú eres muy mal aprendiz. Pero necesitamos, ayer hablábamos con Isabel,
Mi madre falleció ya el año pasado, pero aún con la edad que tengo, y yo salía de viaje con mi camión, ella siempre me decía, cuidado, hijo mío, no corras mucho. Ya, mamá, pero es que si no corro no llego. Yo tengo que ir a lo que tengo que ir, pero te voy a hacer caso a tu consejo, porque sé que me amas. ¿Entendéis? No era disciplina tanto, pero si corría me regañaba. Pero no, si conocéis los camiones no pueden correr más de lo que corren y ya está. Y hasta ahí llegaba. Pero hermano, atiende esto, ¿verdad? Dios está obrando en nuestras vidas. Y si se pone la cosa complicada es porque realmente yo siempre trato de imponer mis herramientas antes que hacer caso al sabio consejo de la palabra. Pero dice el versículo 6 y 8, Dios está completando la obra en los filipenses que son sus redimidos, sus santos, como lo somos todos y cada uno de nosotros. Dios está completando la obra en mi vida, en mi corazón. Dice, estando persuadido de esto, dice el pasaje, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable, daros cuenta qué expresión, amor de Jesucristo. Mirad, si hay algo en lo que realmente debemos de estar comprometidos, cada uno de nosotros, es en nuestro crecimiento espiritual. Eso debe de ser un compromiso personal. Yo debo de estar comprometido conmigo mismo a crecer en el Señor. Necesito estar comprometido a crecer en el Señor. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. No necesito nada más para ser salvo que lo que Él hizo. Ahora, cuando Pablo estaba hablando del que comenzó, él está hablando de la salvación. Él está hablando del Evangelio. Él está hablando de un hecho que ya estaba consumado. Él había predicado a personas que previamente eliminadas por el Espíritu confesaron su pecado, que reconocieron a Jesús como su Salvador, tenían pleno conocimiento del poder del Evangelio. Pablo tenía pleno convencimiento de cómo Dios transformaba vidas a través de su palabra, y lo sigue haciendo, ¿verdad? Romanos 1:16, pasaje conocido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y aquí derriba toda barrera, y también al griego. Pablo estaba convencido del poder de su palabra, y su palabra era el mensaje de salvación. Por eso estaba totalmente persuadido de lo que ya se había comenzado en ellos, se iba a continuar. Pablo reprendió a los Gálatas por la facilidad en la cual se habían apartado de esa enseñanza que habían recibido. ¿Recordáis Gálatas capítulo 3, versículo 3? Y él dice con una pregunta reprensiva, ¿tan necios sois? ¿Tan sumamente necios sois que habiendo comenzado, nuevamente la expresión que está utilizando en Filipenses, por el Espíritu, ahora vais a acabar nuevamente otra vez por la carne? Mira, no hay otro evangelio. Si los ángeles bajaran, no hay otro evangelio que el evangelio de Cristo. Tan necios sois, volveros nuevamente otra vez a los rudimentos de la enseñanza para apartaros del poder de la palabra de Dios. Para Pablo, el pensar que la obra de la carne era necesaria para la salvación era algo ilógico, y sigue siendo algo ilógico. Nadie se salva por obras. Nadie se salva por sacrificios personales. Esa salvación no existe, ¿verdad? Mirad, cuando Dios comienza una obra de salvación en tu vida, cuando Dios comienza una obra de salvación en nuestra vida, Él la va a perfeccionar. No tengamos ninguna duda de eso. Igual que la salvación no se pierde. Él continúa diciendo que no solo la comienza, sino que la perfecciona cada día. Que la perfecciona cada día. Que nos va ayudando y guiando cada día. Y dice, hasta el día de Jesucristo. Está hablando de esa segunda venida. No está hablando del juicio, sino que está hablando de la seguridad eterna del cristiano. Es decir, Señor, me has dado una vida nueva. Ahora tú me estás ayudando a través de tu Espíritu a que se vaya perfeccionando cada día. A que se vaya asemejando más a esa vida
que voy a vivir eternamente en santidad. Mirad, como ejemplo, hay situaciones realmente en cada uno de nosotros, especialmente esto pasa más en los mayores, en los que necesitamos ya pasar, o ya algunas veces decimos, me gustaría que el Señor viniera ya, porque es que hay que ver lo que hemos pasado. No creo que los jóvenes digan tanto esto, porque tienen toda una vida por delante, pero sí a las personas mayores si lo escuchas ya decir, ay Señor, ven ya o llévame, porque ya está bien. Pero mirad, ¿sabéis lo que muestra eso? Eso al final muestra en cada uno de nosotros que somos imperfectos. Y cuando exclamamos esto, y si llegamos a mayores lo hacemos, ¿sabéis lo que estamos exclamando? Que necesitamos ya vivir en esa perfección espiritual. Estamos hastiados porque vivimos en un cuerpo de carne, que demanda pecado. Por eso existen las luchas espirituales. Cuando algún joven o alguna persona viene a hablar conmigo y me dice, mira, tengo esta lucha espiritual, yo le digo, gracias a Dios que la tienes, porque si no la tuvieras no serías creyente. Solamente los creyentes tienen luchas espirituales. Así que vamos a pelearla juntos. Pero gracias a Dios que la tienes. Porque si no, como dice Gálatas, el Espíritu va a combatir por nosotros. Y depende mucho de la obediencia a la palabra, lo que dure esa batalla, lo que dure esa prueba. Pero realmente eso es algo bueno. Dios está completando la obra en ti, si eres creyente. Dios está completando la obra en mí, en cada uno de nosotros, al igual que lo estaba haciendo de los filipenses. Y además ahora afirma de forma rotunda, está persuadido, que significa estoy convencido, estoy seguro, estoy confiado, tengo el argumento verdadero, que es que habéis recibido la palabra de Dios, para decir que Dios va a continuar obrando en vuestras vidas y en vuestros corazones. Luego los versículos 12 y 13, él hace la explicación de cómo Dios obra esto. Y no nos podemos detener ahí, pero solamente 3 puntos de cómo Dios obra de esta manera, para que vayamos siendo perfeccionados. 1, por la obediencia nuestra. 2, ocupándonos constantemente en nuestra salvación. Es decir, continuamente tenemos que estar ocupándonos en nuestra salvación. Y 3, con una actitud de santidad, con una actitud personal de santidad, con un temor hacia Dios, pero un temor que sea saludable, un temor que sabemos que nos va a conducir realmente por un buen camino, por un buen sendero, para crecer de forma espiritual. Pablo lo amaba a los filipenses, hermanos. Lo amaba de forma entrañable, como dice la palabra. El versículo 7 significa de un amor mucho más profundo que lo que es un amor superficial. Y estaba dando gracias por estas cosas. Dice, con todo su corazón, con todo lo más profundo de mi ser. Yo no sé si alguna vez le habéis dicho a vuestro hijo o a algún ser querido, mira, te quiero con todo mi cuerpo. No, normalmente decimos con todo mi corazón. No decimos, te quiero con todo mi hígado, con todos mis riñones. Pero esta forma entrañable, ¿sabéis a lo que hacía alusión? A las partes internas de nuestro cuerpo. Yo nunca le he dicho a mi hijo, te quiero con todo mi hígado, te quiero con toda mi alma, pero la expresión natural es decir, mira, no hay nada en mi alma, en mi cuerpo y en mi corazón que no te ame, que no te quiera. Y esa es la expresión que Pablo estaba aludiendo. Estaba diciendo, mira, os amo con un amor entrañable, es decir, no hay nada en mí que no ame. Bueno, ¿qué forma de, si le dijéramos eso a nuestra esposa, las tendríamos ganadas ya por siempre, ¿verdad? O no lo dijerais la esposa a los esposos. Es como el perfume que derramó esa mujer en Jesús, es decir, resquebrajó, no había más perfume que derramar. ¿Por qué? Porque estaba vacío, derramó toda su alma. Ana en oración, ¿por qué? Porque no tenía más cosas ya que decirle. Pablo amaba a los filipenses de tal manera que no había parte de su cuerpo que no pudiera manifestar este gozo y esta unidad. Vuelvo a insistir, hermanos, qué forma de dar las gracias a Dios. Qué forma de amar a un hermano. Qué forma de mantener una unidad en la iglesia. Qué forma de gozarse una persona. No había nada material hasta aquí. No, espero que no digamos, bueno, lo sostenían. Bueno, no creo que ese fuera el motivo. Pero realmente, dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y su vida era los filipenses. Era Cristo, evidentemente, pero era la comunión
con su hermano. Luego hace alusión también a dos palabras que tienen sentido en un acto de juicio: defendiendo, que es apología, ahí en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, que es la palabra apología, y confirmación, bebaiosis, y hace alusión a un discurso que hace delante de un oficial para presentar defensa de un acto en el cual necesita exponer, ¿verdad? Él lo utilizó Pablo también en Hechos, capítulo 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi apología, mi defensa ante vosotros. Segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno de vosotros estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y Pablo estaba hablando aquí de la garantía que se da para atestiguar que algo era verdad. Y la verdad que estaba diciendo Pablo en su oración, no había manera de que nadie las pudiera mover. Hermanos, esta es la forma en la que Pablo está dando las gracias. Esa es la forma también en que nosotros podremos estructurar nuestras oraciones a la hora de dar las gracias, porque somos partícipes del Evangelio, porque somos parte del cuerpo de Cristo para su gloria y para su honra. Luego viene la petición, y Pablo va a pedir por los filipenses. Bueno, después de esta estructura de la gratitud, después de esta forma de dar las gracias, después de esta intención realmente de poner delante del Señor su causa y agradecerle a los hermanos lo que estaba haciendo, ahora él tenía que pedir y seguir pidiendo, daros cuenta, persuadido de que tenían que seguir creciendo, y tenía que seguir pidiendo por cada uno de ellos. Y él pide por su crecimiento espiritual, intercede por su crecimiento espiritual. Y hermanos, debemos de pedir al Señor por nuestro crecimiento espiritual los unos de los otros. Los jóvenes necesitan crecer, pero los mayores necesitamos crecer. Los de mediana edad necesitan crecer, y los bebés necesitan crecer y necesitan presentarle el Evangelio. Nuestros niños pequeños, yo inculco a nuestras profesoras predicarle el Evangelio de forma constante. Predicarle el Evangelio de forma constante. Todos los días predicar el Evangelio. La escuela dominical que tenga una estructura de predicar el Evangelio. Son pecadores. Han nacido con la tara. Necesitan que se le predique el Evangelio, y luego necesitan oración. Y Pablo está diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, versículos del 9 al 11, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que está haciendo a continuación una petición, y el contenido que aquí tiene lo podemos ver en tres partes, ¿verdad? Él estaba pidiendo que crezcan espiritualmente, el mismo texto lo está diciendo sin ninguna complicación. Otra es que sean genuinos e irreprensibles, y otra es que Dios, con todo esto, reciba la gloria y la alabanza. O sea, todas mis peticiones va en el progreso del Evangelio. Ahora, primero pronuncia el resultado, o sea, hace la petición y luego dice el resultado, que Dios reciba toda la gloria. Y nuevamente llegamos a una orden de la instrucción de cómo debemos de orar, ¿verdad? Ponemos al Señor en primer lugar donde le corresponde, damos gracias por lo que recibimos y pedimos por la necesidad. Y ahora, como Pablo había dicho que lo amaba con amor entrañable, dentro de ese amor, él continuaba diciendo, pidiendo que necesitaban crecer, porque formaba parte de su amor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia aquí significa tener un conocimiento genuino, un conocimiento verdadero. Nosotros podemos aprender y tener un conocimiento verdadero solamente a través de la palabra. Dios ha revelado su palabra, inspirada, ha movido a hombres, ha exhalado su palabra para que sea expuesta,
Y nosotros tenemos que crecer en ese conocimiento, ¿verdad? Eso no es un sentimiento vacío, sino un sentimiento profundo de querer llenar nuestra alma de la palabra de Dios, de querer crecer en la palabra de Dios. Y luego dice en todo conocimiento, que es epinosis. Se puede traducir como discernimiento, todo reconocimiento de que la palabra de Dios es verdadera. De forma resumida, lo que Pablo está pidiendo es que el amor de ellos crezca de tal manera que ocupe toda su vida, realmente, para nuevamente crear esa unidad y ese gozo que debe de haber en la iglesia. Pablo pidió en otras oraciones que el pueblo o la iglesia creciera de otra manera. Por ejemplo, pidió que se creciera en el conocimiento de Dios, Efesios 1, versículos 15 al 17. Lo hizo para que conocieran sobre la justicia de Dios, Romanos 10:2, para que conocieran sobre su Hijo, Efesios 4:13, para que conocieran sobre su voluntad, cuál era la voluntad de Dios, pero aquí está hablando para que conozcan ese amor, ese crecimiento de Dios para su vida. Ahora, ese crecimiento hace una descripción de tener una percepción moral correcta y bíblica. Es decir, someter a juicio todo lo que hacemos, someterlo a la Biblia todo lo que hacemos, para que realmente nos demos cuenta que si yo amo es porque Dios me ama a mí. Recordemos una cosa siempre, hermano, nosotros no somos generadores de amor. Nosotros podemos amar y podemos querer, y normalmente lo hacemos a los que más afinidad tenemos. El único que genera amor, o el único que es amor, es Dios. Lo primero lo vemos en Primera de Juan. Pero cuando nosotros somos convertidos, podemos generar ese amor de Dios, porque Dios ha derramado su amor en nosotros. De esa manera amamos. Por eso necesitamos tener un conocimiento, una ciencia, un conocimiento amplio de cómo es ese amor de Dios, para poder darlo nosotros, para poder reflejarlo nosotros. Y Pablo estaba pidiendo precisamente que su crecimiento tuviera su base principal y fundamental en esto, en esa percepción moral. ¿Con qué fin? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Daros cuenta de estas palabras: aprobéis, sinceros e irreprensibles. Tanto aprobar como sincero como irreprensible están haciendo una diferenciación de lo que es genuino y verdadero a lo que es falso. Ahora bien, cuando él utiliza esta expresión, sabéis en el sentido que lo estaba utilizando. Era la forma en que se comprobaba si el metal de una moneda era válido para que fuera moneda o no. Y ese metal tenía que estar sometido a unas pruebas para saber si eso era verdadero. Bueno, eso también se hace en la actualidad con muchas cosas. Identificar lo falso de lo genuino. Como creyentes, nosotros necesitamos someter continuamente a juicio en nuestra vida lo que es correcto y lo que es incorrecto. Siempre con la intención de diferenciar ambas cosas. ¿Para qué? Para tener unos principios y unas prioridades en nuestra vida que sean correctos. ¿Quién de aquí no sabe diferenciar entre lo que es correcto delante de Dios e incorrecto delante de Dios? Hermanos, ¿quién de nosotros no sabe diferenciar cuando hacemos algo que agrada a Dios o cuando hacemos algo que no agrada a Dios? Todos sabemos diferenciar esto. Vivimos en un mundo de falsificaciones, ¿verdad? Sobre todo, mi hijo le gusta el fútbol y siempre cae en la tentación de decir: cómprame la camiseta. Ellos son del Betis y cómprame la camiseta, aunque sea falsa, cómpramela. No, hijo mío, si te compro una, te compro la verdadera. Que te tienes que esperar más tiempo, te esperas. Pero si es que es igual, mira, el escudo bordado, la raya igual, ya, pero no deja de ser una falsificación. Ahora, estamos hablando de cosas materiales, pero mirad, hermano, cuando hablamos de forma espiritual, yo no puedo falsificar una vida cristiana. Yo tengo que ser genuino, yo tengo que ser verdadero, porque yo voy a ser sometido a una prueba. Y yo no puedo decir: mira, me parezco al mejor de los cristianos. Más quisiera algún cristiano evangélico parecerse a mí. Mira, a lo mejor es más imperfecto que tú, pero como sea cristiano real
y estés pasando por un momento de dificultad, por muy parecido que tú seas, no lo eres. Y Pablo estaba diciendo, para que aprobéis lo mejor, ¿a fin de qué? De que no seáis una falsa, de que no seáis una imitación. El cristiano no tiene imitación, podrás imitarlo todo lo mejor, podrás cantar las mejores alabanzas, podrás vivir una vida de santificación de cara al exterior, al interior, pero en lo más profundo de tu corazón no hay nada de cristiano. Podrá parecerse la camiseta del Betis a la original en todo, pero no es original. O el perfume, o el bolso, o la ropa, lo que sea, porque vivimos en un mundo así, pero no es el original. Mira, cuando hablamos de cosas materiales, vale, pero cuando hablamos de una vida espiritual, hermanos, por el amor de Dios, vivamos vida que cuando sea sometida a prueba, realmente no haya una tara que te diga, mira, tiene un significado más profundo. Mirad, en el mundo antiguo, y ya voy a ir terminando, en el mundo antiguo había comerciantes deshonestos como lo hay hoy en día, y hacían vasijas, y la hacían con un material que no era el mejor material. Entonces se desquebrajaban y se agrieteaban, y utilizaban cera para cubrirlas y luego las pintaban. Claro, te ofrecían un producto que era de primera. ¿Cómo se llama a las mujeres me lo tenéis? Estos azulejos que son, no sé si son de Sevilla, cartuja, que tienen una buena fama, ¿no? De una cerámica. Bueno, ellos tenían un producto que lo llevaban ahí, lo presentaban, mira, la cartuja de Sevilla, esto de 200.000 pesetas, bueno, perdón, no sé cuántos mil euros. Claro, y ahora tú llegas y lo ves tú, pero resulta que es un producto falsificado. Ahora estos comerciantes, que había este tipo de productos, cogían y para ver si realmente eran originales o tenían un buen material, lo exponían al sol. Y el sol, cuando le daba ahí, ¿qué pasaba? Derretía la cera y se veían todas y cada una de las imperfecciones que se tenía esa vasija cartujana, que sería filipiana o no sé, pero veía todas las imperfecciones que tenía. O sea, no era un producto de calidad, muy bien enmascarado, muy bien pintado, pero no tenía nada de original. Y la forma en la que tenían de comprobar era esa. Y Pablo está utilizando esa expresión. Mirad, hermanos, qué aplicativo es para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo estamos cubriendo nuestras heridas? ¿Cómo estamos cubriendo nuestras imperfecciones? Solamente tenemos que hacerlo con humillación, con petición de perdón al Señor, porque Él va a ser el que nos va a someter a una prueba continua y diaria para ver si realmente somos suyos. Nos podremos engañar los unos a los otros, pero nunca vamos a engañar al Señor. Y Pablo estaba diciendo, para que aprobéis lo mejor, con el fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ese fruto, como dice el pasaje en el versículo 11, son los frutos que están llenos de justicia. Es la mejor interpretación que nosotros podemos darle a este pasaje. Esas características que tienen como cristianos todo y cada uno de nosotros, porque hemos sido guiados por el Espíritu, el que se muestra por las acciones justas de Cristo. Hermanos, terminamos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Por eso se está completando la obra en nosotros. Jesús fue justo, el único justo, y Él vino en su santa justicia a dar su vida por cada uno de nosotros, a honrarnos. Cuando el fruto de justicia se manifiesta en nuestras vidas, estamos mostrando la justicia de Cristo. Y necesitamos crecer, necesitamos vivir vida realmente como Dios demanda de nosotros que hagamos. Y debemos de ayudarnos con la unidad. Y debemos de estar gozosos, hermanos, y decir gloria a Dios por el día que ha preparado hoy. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque me quiero esforzar cada día con la ayuda del Espíritu a honrarlo. Gloria a Dios porque puedo orar por mi iglesia, por mis hermanos, cada uno sea como sea,
con sus defectos y con sus virtudes, Dios lo ha puesto ahí para el progreso del Evangelio. Y que esto nos ayude, hermanos, a amarnos cada día más por el amor que Cristo ha derramado en nuestra vida. Que a Él sea la gloria y que a Él sea toda la honra.